Hola amigos de Infierno Rojo, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo video de previa para palpitar todo lo que va a ser el partido entre San Lorenzo e Independiente. Encuentro que se va a estar disputando este sábado 8 de marzo a partir de las 5 de la tarde en el estadio Pedro Videgain en marco de la novena fecha del torneo Apertura 2025. En este video, como ya los tenemos acostumbrados, vamos a hablar de toda la previa. Cómo fue la semana Independiente, la probable formación del equipo de Julio Bacari, los antecedentes y cómo llega el rival y algunos datos históricos sobre el historial entre estos dos equipos, entre San Lorenzo e Independiente. Vamos a empezar por el lado del conjunto de Avellaneda, por el lado de Independiente. Luego del empate 0-0 ante Banfield, en un partido completamente deslucido, desnaturalizado de alguna forma, donde empezó a jugarse el domingo y terminó jugándose el martes, bueno, Independiente ya dejó ese empate 0-0 atrás y se enfoca en lo que va a ser este encuentro frente a San Lorenzo con el objetivo de poder cortar una racha negativa en condición de visitante y también en partidos clásicos, ¿sí? En partidos frente a los equipos más grandes tal vez del fútbol argentino, porque decimos que Independiente hace 8 clásicos que no logra llevarse los 3 puntos, hace 8 clásicos que no logra ganar, pero para eso después vamos a estar hablando de todo eso, no me quiero adelantar. Vamos a enfocarnos primero en Independiente, que tuvo una semana corta, tuvo una semana donde el cuerpo técnico tuvo que rearmar la organización y la planificación de la semana porque terminó de completar los últimos 22 minutos que quedaban ante Banfield el día martes. Es decir, el plantel recién entrenó con normalidad el miércoles por la tarde, tuvo el entrenamiento también del jueves y del viernes y ya se prepara para el partido. Mientras tanto, Julio Bacari tuvo que suplir la baja obligada de Iván Marcone, futbolista que llegó a la 5ª tarjeta amarilla y que deberá cumplir una fecha de suspensión ante San Lorenzo. Va a regresar recién para el clásico frente a Racing en Avellaneda. Pero para eso obviamente era importante trabajar en un 11 estimativo y pensando un reemplazante para el ex capitán Independiente, que se convirtió en el último tiempo en una pieza fundamental en el equipo de Julio Bacari. Para eso el entrenador probó con la inclusión de Rodrigo Fernández Cedrés, el mediocampista uruguayo que llegó en el último mercado de pases y que se encamina a tener la primera titularidad con la camiseta del Rey de Copas. Otro de los cambios que probó Bacari en el mediocampo fue la inclusión de Luciano Cabral, futbolista que se había perdido los partidos frente a Sportivo Belgrano en Copa Argentina y frente a Banfield por un dolor en el meñique de uno de sus pies y que bueno, justamente ya está listo para volver al 11 titular en reemplazo de Federico Mancuello. Mientras que el tercer y último cambio que prepara Bacari para este encuentro es el regreso de Gabriel Ábalos en lugar de Matías Jiménez, ¿sí? Futbolista que había sumado su primera titularidad frente a Banfield. Bueno, ahora esta vez el sanjuanino esperará por una oportunidad en el banco de suplentes y Gabriel Ábalos, el goleador del equipo, volverá a ser titular. De esta manera, el 11 que se prepara para enfrentar a San Lorenzo este sábado en el estadio Pedro Videgain es con Rodrigo Rey en el arco, Federico Vera por el lateral derecho, la dupla de zagueros centrales con Kevin Lomónaco, Sebastián Valdés y Álvaro Angulo por el lateral izquierdo, el mediocampo, como decíamos, con Rodrigo Fernández Cedrés, Felipe Loyola y Luciano Cabral, mientras que de mitad de cancha hacia adelante se mantendrá Santiago Hidalgo, Gabriel Ábalos y Diego Tarcia. Para destacar también, en cuanto a la lista de convocados, destacamos la ausencia todavía de Santiago Montiel, futbolista que se perdió los últimos 2 encuentros de Independiente y que para este encuentro, si bien había entrenado con normalidad en la semana, el cuerpo técnico decidió preservarlo, decidió cuidarlo y que descanse una semana más para estar al 100% de lo físico, pensando obviamente en el clásico de Avellaneda frente a Racing. En cambio, caso contrario, un futbolista que regresa a la nómina de convocados es Lautaro Millán, futbolista que había sufrido un esguince de rodilla en el partido frente a Vélez en Avellaneda y que después de unas 3 semanas de recuperación está listo para regresar a la lista de convocados y ver por qué no sumar algunos minutos tal vez desde el banco de suplentes. Así que de esta manera, como decíamos recién, el 11 que prepara Independiente para enfrentar a San Lorenzo. Y ahora sí vamos a pasar a hablar de la actualidad del Ciclón, de la actualidad del equipo de Miguel Ángel Russo, que viene de vencer agónicamente 3-2
a Racing en condición de local. Un partido donde había empezado ganando, donde la Academia lo termina empatando parcialmente y después donde San Lorenzo termina dando vuelta a la historia y termina ganando por 3-2. Un triunfo muy importante que le permitió justamente quedar hoy como líder en la tabla de posiciones de la zona B. Pero ojo, un liderazgo que comparte no solo con Independiente, sino también con Rosario Central. Los tres equipos que son hoy animadores del fútbol, del campeonato del fútbol argentino, tienen 17 puntos. Es decir, este partido entre San Lorenzo e Independiente será clave para que los equipos puedan descontarse puntos entre sí y para que puedan obviamente despegarse entre ellos para sumar, ¿por qué no?, el liderazgo en la tabla de posiciones. Lo cierto es que hoy San Lorenzo tiene 17 puntos. Hasta el momento consiguió 5 victorias, 2 empates y solo una derrota. Aunque la derrota claramente sensible porque fue el 2-0 frente a Huracán en el clásico que se disputó en Parque Patricios. Así que de esta manera llega San Lorenzo con los ánimos envalentonados de alguna forma por la victoria en el clásico frente a Racing y con la idea, con el objetivo de hacer un gran partido frente a Independiente para poder quedar como único líder en la tabla de posiciones de la zona B. Ya hablamos de Independiente, ya hablamos de San Lorenzo y vamos a pasar a hablar de esta sección de datos curiosos que en este caso puntual nos vamos a ubicar en rachas negativas a cortar que tiene Independiente, ¿sí? Rachas negativas que el rojo podría cortar frente a San Lorenzo. La primera racha es volver a conseguir un triunfo en el nuevo gasómetro, escenario donde Independiente no logra conseguir los 3 puntos desde diciembre del año 2014, cuando en ese momento el rojo se impuso por 2-1 gracias a un golazo de tiro libre del Rolfi Montenegro y un tanto de Diego Russo Rodríguez de penal. Algunos claramente lo recordarán. Bueno, ese fue la última victoria de Independiente en el estadio Pedro Videgain, en el estadio Nuevo Gasómetro, y que justamente después de ese encuentro Independiente no pudo volver a ganar. Hasta el momento, de igual manera, no acumula grandes derrotas porque en realidad de los partidos siguientes que se disputaron, el total fueron 3 empates y tan solo una derrota, pero lo cierto es que Independiente quiere volver a ganar, no solo de visitante, sino también frente a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Otra racha a cortar que decíamos es lo que tiene que ver, lo que decía al principio, con los clásicos, ¿sí? Porque hasta el momento, cuando San Lorenzo todavía no le había ganado a Racing, San Lorenzo era uno de los equipos con peor racha negativa en los clásicos del fútbol argentino. Bueno, con la victoria ante Racing logró cortar esa racha, creo que eran 13 partidos sin poder ganar en clásicos, y ahora el único equipo que sigue con una racha tan negativa es Independiente, ¿sí? Que acumula 8 partidos sin poder ganar en partidos clásicos, es decir, frente a equipos grandes del fútbol argentino. Hablamos obviamente que algunos todavía en ese momento estaban a cargo de Carlos Tevez, pero si nos enfocamos puntualmente en la dirección técnica de Julio Bacari, hablamos que fueron 5 clásicos los que se disputaron hasta el momento, 2 ante River, 1 frente a San Lorenzo, otro frente a Boca y creo que no me está faltando ninguno, pero en total fueron 5 encuentros clásicos que se disputó bajo la dirigencia, bajo las indicaciones de Julio Bacari, y de los cuales se consiguieron 4 empates y una derrota. La única derrota fue el 2-0 frente a River recientemente en el Estadio Monumental. Pero hasta el momento, en esos 5 encuentros, Independiente no solo no ganó, sino que tampoco marcó goles. Algo que es sumamente llamativo y que tiene que ser una motivación extra para los jugadores, para el cuerpo técnico, de poder cortar esa racha negativa en clásicos del fútbol argentino. Con esa idea en la cabeza, Independiente va a visitar, como decíamos, a San Lorenzo, con ese objetivo en la mente y con el objetivo principalmente de poder sumar 3 puntos importantes que le permitan ser el único líder de la tabla de posiciones. Una tabla de posiciones que se mantiene pareja, pero donde tal vez no hay tantos equipos. Hoy la pelea principal está entre San Lorenzo, Rosario Central e Independiente. Por eso será clave este partido y porque también obviamente es un partido importante para llegar con buenos ánimos y con un clima tranquilo al clásico de Avellaneda, al clásico frente a Racing, que se va a estar disputando recién el otro domingo, el domingo 16 de marzo. Así que con todo esto llegamos hasta el video de acá.
llegamos hasta el día de hoy con toda esta información. Obviamente, si se quedaron hasta este momento, les agradecemos. Les pedimos que nos acompañen con sus me gustas, con sus comentarios, obviamente, a ver cuáles son sus pálpitos y cuáles son sus resultados para este encuentro. Nos pueden contar también desde dónde van a ver el encuentro frente a San Lorenzo, teniendo en cuenta que es en condición de visitantes, si se juntan con amigos, si lo ven solos tranquilos en su casa, si se juntan también con familia. Bueno, todo eso nos pueden ir comentando en la sección de comentarios, que los vamos a estar leyendo. Y obviamente les pedimos que se suscriban al canal de Infierno Rojo, que activen la campanita, y así van a poder estar informados las 24 horas del día de toda la información del mundo independiente. Nosotros nos estaremos viendo en un próximo video con toda la previa de Independiente frente a algún equipo del fútbol argentino. Nos estaremos viendo la próxima y gracias por acompañarnos.